Todo comenzó en un día normal, uno de esos días en que llegué a casa del gimnasio, sintiéndome exhausto y desesperado por una ducha. La casa estaba en silencio. Al entrar, noté que ni mi mamá ni mi hermana estaban por ahí. Era solo yo. Nada inusual, excepto que así había sido durante muchos años desde que mi papá murió hace 5 años. Me había acostumbrado a que sin él la casa se sintiera más tranquila. Pero no me molestaba mucho. Todo era tan cotidiano. Me dirigí directamente al baño, sintiendo como el sudor del entrenamiento empezaba a pegarse a mi piel. Pero en el último momento me di cuenta de que no había llevado ropa para cambiarme después de la ducha. No me preocupé, aunque no había nadie en casa. Pensé que para qué molestarme. Terminaría en unos minutos, y ellas no volverían pronto. Dejé la ropa tirada en medio de la sala y entré al baño. El agua caliente refrescaba, lavando el cansancio del ejercicio. Pasé un poco más de tiempo bajo la ducha de lo habitual, disfrutando el momento. No tenía prisa, pensando que tenía todo el tiempo del mundo para relajarme, pero no sospechaba que el tiempo estaba a punto de tomar un giro extraño. Cuando finalmente terminé de ducharme y salí completamente desnudo, me tomaron por sorpresa. Volví a la sala, esperando que la casa estuviera tan tranquila y vacía como cuando llegué. En cambio, allí estaban mi mamá y mi hermana, sentadas, luciendo tan atónitas como yo. Verlas en la sala, donde había dejado mi ropa solo momentos antes, me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nos quedamos congelados en ese momento incómodo. No esperaba que alguien estuviera en casa, y mucho menos que me vieran completamente desnudo. El silencio se extendió pareciendo una eternidad. Vi la sorpresa en sus ojos y, quizás, un poco de diversión. No pude articular una palabra. Agarré mi ropa en un pánico frenético, sintiéndome más avergonzado que nunca, y corrí a mi habitación. Mi rostro ardía de la situación más incómoda de mi vida. En pánico cerré la puerta con llave, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mis pensamientos corrían locamente. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Estaba humillado. Y aunque mi familia me entendió después, la vergüenza no se disipó. Había pasado una semana desde ese momento, y por un tiempo me convencí de que todo estaba bien. Me decía que quizás lo habían olvidado o lo dejaron en el pasado. Al fin y al cabo, era una situación incómoda única, y la vida tiende a volver a la normalidad. Pero aunque intentaba dejarlo atrás, algo persistía, algo no estaba bien. Parecía que había una tensión no dicha en el aire, una presencia constante como una sombra que nunca desaparecía por completo. Y al ver cómo mi hermana se comportaba conmigo últimamente, empecé a preguntarme si realmente lo habían olvidado o no. Estaba en mi habitación, inmerso en el mundo virtual de un videojuego. Jugaba. El sonido de los botones y el flujo de la acción llenaban el espacio a mi alrededor, ofreciendo un escape breve de la incomodidad que me acechaba. No pensaba mucho en lo que había pasado antes, hasta que oí el crujido de la puerta abriéndose. Me giré y vi a mi hermana parada allí con una sonrisa traviesa. Entró en la habitación, y yo le sonreí rápidamente, medio esperando que hablara de algo completamente ajeno como siempre. Pero en lugar de solo charlar, empezó a bromear conmigo. Su risa llenaba el aire. Cuando me fastidiaba con algo tonto como siempre hacía, al principio parecía inocente, solo juguetón. Habíamos compartido innumerables momentos así a lo largo de los años, pero ahora había algo diferente en su comportamiento. No solo bromeaba o reía conmigo. Sus toques parecían más frecuentes, más prolongados, como si intentara romper alguna barrera. No estaba preparado para eso al principio. Pensé que era parte de la dinámica normal entre hermanos. Quizás solo estaba siendo juguetona, como solíamos ser de niños. Siempre nos divertíamos mucho juntos, desde peleas inofensivas hasta solo sentarnos y reírnos de chistes internos. Era esa conexión que nos hacía sentir cómodos y unidos. Pero cuando se acercó más, su mano rozó ligeramente mi hombro o mi espalda. Cuando se inclinó para decir algo, empecé a sentirme un poco incómodo. Los toques no eran agresivos ni inapropiados, pero parecían más intencionales, más deliberados de lo usual. No podía quitarme la sensación de que algo había cambiado desde ese día. Quizás solo lo estaba pensando demasiado. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hermana,
y siempre habíamos sido cercanos. Pero no podía ignorar ese pequeño sentimiento molesto en el fondo de mi mente que me hacía preguntarme si algo había cambiado ahora, si era mi imaginación, o si ella intentaba expresar algo sin decirlo directamente. Su risa continuaba mientras tocaba juguetón a mi brazo y me fastidiaba por mi juego. Pero toda la atmósfera había cambiado. La comodidad que sentía antes parecía reemplazada por una extraña inquietud que no podía explicar. Intenté enfocarme en el juego, pero era difícil ignorar cómo su presencia se volvía más intensa. Casi como si intentara sacar a la superficie algo que ninguno de nosotros había abordado. Lo peor era que no sabía cómo reaccionar. ¿Debería actuar como si todo estuviera normal, como si nada hubiera cambiado, o era mejor enfrentar el elefante en la habitación, aunque fuera incómodo? Con el paso de los momentos empecé a sentirme más tímido, más consciente de cada toque, cada mirada. No podía evitar preguntarme, ¿qué estaba pasando con ella y era solo su forma de ser o algo más profundo? Seguía jugando mi videojuego profundamente concentrado, ignorando casi todo a mi alrededor. De la nada, sentí su mano en mi muslo. Al principio apenas lo noté. Pensé que quizás era un toque accidental. Tenía la costumbre de molestarme cuando me absorbía demasiado en el juego, tratando de sacarme una reacción. Pero cuando sucedió de nuevo, sentí una ligera inquietud que creció en la tercera vez. No había duda. Estaba extendiendo la mano intencionalmente, demorándose de una manera que no parecía casual. Finalmente salí del juego, dándome cuenta de que necesitaba lidiar con esto. Isabella, basta, exclamé apartándome de la consola y girándome completamente hacia ella. Mi voz sonó más fuerte y áspera de lo que pretendía, y las palabras parecieron colgar en el aire. Su rostro cambió, su sonrisa traviesa habitual desapareció. Cuando el silencio se instaló entre nosotros por primera vez, vi que algo se había alterado en su expresión. Una mezcla de sorpresa, quizás incluso un toque de dolor. Después de todo, éramos hermanos, unidos por un lazo de despreocupación que siempre se basaba en confianza y juguetón. Pero ahora, parados aquí en ese silencio espeso, sentía una tensión extraña creciendo, algo perturbador. Parecía que se había cruzado una línea invisible, y de repente me encontré cuestionando todo. ¿Qué pasa? Finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Su sonrisa regresó, pero con una nitidez que no había notado antes. ¿No puedes soportar un poco de broma? En su tono había un sutil desafío, como si me retara a confrontar todo lo que había cambiado entre nosotros. La ligereza se había ido de sus ojos, reemplazada por algo más complejo de leer. Respiré profundamente, calmándome. Al mirarla, dije, debes olvidar lo que viste ese día, dije firmemente, intentando superar la incomodidad. Esperaba que esas palabras le hicieran entender que necesitábamos dejar ciertas cosas en el pasado, cosas que no deberían persistir o cambiar como nos vemos. Ella se quedó inmóvil, dándome una mirada fingidamente ofendida, cruzando los brazos dramáticamente. Me miró de arriba a abajo. La despreocupación usual en sus ojos se había ido, reemplazada por una mirada juguetona pero determinada. ¿Cómo podría detenerme? ¿Cómo podría olvidar lo que vi? Bromeó, levantando una ceja con una sonrisa torcida en la comisura de la boca. Nunca había visto algo tan grande. Es impresionante. Tienes una cosa grande y tú, mi hermano, no quieres compartirla conmigo. Ven y déjame probarla ya. Puse los ojos en blanco, sorprendido. Pero ella no había terminado. Claramente lo había pensado todo. Además, añadió inclinando la cabeza como si estuviera a punto de dar el golpe final. Mamá incluso dijo que quiere probar, y papá no tenía el tamaño adecuado. Pregúntale si no me crees. Parecía tan confiada, usando su táctica favorita de aprobación de mamá. Sabía que me sería difícil discutir con eso. En shock, corrí hacia mamá, casi tropezando. Mamá, ¿qué demonios está diciendo? Dijo eso. Mi voz se apagó, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mamá me miró, retrocediendo un poco pero manteniendo la calma. Soltó una pequeña risa y dijo, bueno, sí, tiene razón. Tengo 55 años. Y créelo o no, yo tampoco había visto un tamaño así antes. Finalmente se acercó a mí. Su voz era suave pero llena de una determinación tranquila.
Me miró con una mezcla de esperanza y tristeza en los ojos y dijo, vamos, somos tu familia, te amamos y queremos que estés con nosotras. No te alejes de nosotras. Respiró profundamente antes de continuar. Sin tu papá ha sido duro. Sabes, murió hace 5 años, y he tenido que manejar todo sola. He hecho lo mejor que pude. Pero hay momentos en que me siento completamente rota. Algunos días estoy tan sola, y realmente necesito a alguien en quien apoyarme, alguien que entienda. Te he extrañado tanto, y sé que a tu papá le gustaría que nos mantuviéramos cerca, apoyándonos mutuamente. Bajó la mirada por un momento como reuniendo coraje para seguir, y luego habló de nuevo. Ahora su voz estaba teñida de urgencia. Y tu hermana tiene casi 23. Es joven, pero ha luchado. Nunca ha tenido realmente a alguien, y quiere depender de alguien. No tiene novio, no tiene un amigo cercano en quien confiar de verdad. Está sola. Su voz era baja. Me apretó la mano. No pedimos mucho. Te prometo. Te gustará. Volverás a sentir ese sentido de pertenencia. Es lo que todos necesitamos y creo que tú también lo necesitas. Me miró con una intensidad tranquila que hizo que el tiempo se detuviera. Y entonces, sin advertencia, alcanzó el borde de mi camisa. Sus dedos, confiados pero rápidos, se deslizaron bajo la tela y la levantaron. Y antes de que pudiera entender sus intenciones, mi camisa desapareció. Sus movimientos eran deliberados, pero había una ternura en ellos, como si actuara por un impulso que ella misma no entendía completamente. Me quedé congelado. Mi mente corría frenéticamente tratando de comprender qué pasaba, pero mi cuerpo parecía haber perdido la capacidad de reaccionar. Cada pequeño gesto suyo, sus dedos rozando mi piel. La forma en que inclinaba la cabeza al moverse parecía llevar un mensaje no dicho que intentaba descifrar. Luego comenzó a desabrochar, moviendo sus manos lentamente, casi con cautela, botón por botón. Su mirada no se apartaba de la mía, y sentía mi corazón latiendo fuerte. Mi respiración se atoró en algún lugar entre el shock y la intriga. No sabía qué decir. O si había algo que debiera decir, no me moví ni un ápice, incapaz de romper el hechizo que había capturado la habitación, mientras ella continuaba en esa atmósfera surrealista, envolviéndonos como si ambos estuviéramos suspendidos en un lugar donde las palabras ya no importaban, donde las acciones hablaban más alto. ¿Qué podíamos decir? Quería preguntarle. ¿Qué está pasando? Quería entender la razón de este cambio repentino, pero mi voz se atascó en mi garganta. Todo lo que podía hacer era observar mientras quitaba las últimas capas de ropa. Parecía que cada movimiento era lento y al mismo tiempo imposiblemente rápido, distorsionando el tiempo mismo. Todavía intentaba comprender qué pasaba, procesar las emociones arremolinándose en mi cabeza, curiosidad, incredulidad y un leve toque de aprensión. Todo sucedía tan rápido. Pero cada segundo parecía estirado, colgando en el aire, dejándome en un estado de asombro y confusión. En el momento en que las vi sin ropa, algo cambió completamente en mí, como si el mundo se detuviera por un instante, atrayendo mi atención a cada detalle de su piel expuesta, a cómo capturaba la luz, las curvas suaves y líneas que parecían invitarme a tocar. No era solo un impulso. Era una necesidad creciente que sentía en cada célula de mi ser. Un deseo que me sorprendió incluso a mí. Los pensamientos de contención comenzaron a desdibujarse, retrocediendo, mientras un anhelo más primitivo tomaba el frente. Lo único que parecía real era el espacio entre nosotros y la atracción innegable que sentía hacia ellas. Mi mente se llenó de imágenes de cómo se sentiría la textura de su piel bajo mis dedos. El calor que casi podía sentir emanando de ellas. Era una atracción magnética a la vez emocionante y abrumadora, dejándome sentir como si estuviera al borde de algo que no podía nombrar exactamente, pero que anhelaba profundamente experimentar. Sentía mi corazón latiendo más rápido, mi respiración volviéndose superficial. El deseo de cruzar ese abismo, extender la mano y tocar. La sensación se intensificaba. Cada pensamiento racional se disolvía, reemplazado por un solo deseo poderoso que nunca había sentido con tal intensidad. La habitación a nuestro alrededor parecía disolverse en la nada, dejando solo a nosotros tres en ese momento cargado. No era solo deseo físico. Había algo más profundo, una conexión que parecía casi inevitable.
como si cada elección que había hecho me llevara directamente aquí. En este momento y en este espacio, todo en lo que podía pensar era en el toque. Esa sensación y la conexión eléctrica esperando encenderse entre nosotros. Sin dudarlo más, nos lanzamos de cabeza a cumplir nuestros 3 deseos más profundos, apenas deteniéndonos a pensar en las consecuencias. Cada anhelo, cada deseo oculto parecía finalmente abrirse camino a la superficie, demandando atención. La emoción y la libertad de actuar sobre ellos eran abrumadoras, como un torrente embriagador que nos arrastraba lejos de cualquier sentido de precaución o vacilación. Parecía emocionante, liberador incluso, ignorar las voces usuales de la razón. Las advertencias susurradas que de otro modo nos habrían retenido. Estábamos atrapados en un torbellino de impulso poderoso que nos empujaba adelante con cada elección, por imprudente que fuera, alimentando la sensación de que éramos imparables, intocables. Nos movía una mezcla de excitación, impaciencia y quizás incluso un leve desafío. Después de todo, estos deseos eran cosas sobre las que habíamos fantaseado infinitamente, imaginando cómo sería la vida si los siguiéramos sin nada que nos retuviera. Y ahora todo se desplegaba, como un sueño hecho realidad. Pero en esa prisa, no consideramos las ondas de efecto que podrían ponerse en movimiento, los impactos que podrían volver para confrontarnos. Las consecuencias eran conceptos vagos, distantes, sombras que no queríamos reconocer, mucho menos enfrentar. Sentíamos que el futuro podía esperar, que lo que importaba era capturar ese sentimiento fugaz de libertad, como si el tiempo mismo pudiera detenerse para nosotros lo suficiente para disfrutar este momento. Cada acción parecía justificada, incluso necesaria, como si una parte oculta de nosotros finalmente se liberara, y continuamos adelante, impulsados solo por la emoción de experimentar todo lo que anhelábamos, con corazones abiertos y mentes cerradas a la potencial costo de nuestras acciones.